Bueno, cordial saludo para todos. Nos encontramos aquí entonces con Nadir Seco. Eh, Voy a presentar a Nadir. Nadir es licenciado en Comunicación Social con orientación en Producción Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, es maestrando en Comunicación Digital Interactiva de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, especialidad en Comunicación Digital de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, Bien, vemos que Nadir es una persona con una importante hoja de vida, entonces nos va a presentar una temática relacionada con, eh, perdón Nadir, estoy aquí enredado. Discúlpame, es que me enredé aquí. Preséntanos tú el nombre de la ponencia que vas a dar porque embolaté por el momento la nota. Entonces los dejo con Nadir. ¿Ya nos escuchas, Nadir? Sí, escucho. Perfecto, tienes la palabra. ¿Ustedes me escuchan a mí? Espero que sí. Te estamos escuchando muy bajito, muy bajito. Muy bajito. Bueno, voy a tratar de hablar más fuerte. A ver si me escucha mejor. Sí, Tratar de hablar un poco más fuerte. Bueno, sí. El tema de Nadir es inmunidad a lo fake, narrativas transmedia como herramienta de la democracia. exactamente. Ese es el tema de hoy. Como bien decía Germán, primero gracias, Germán, por la oportunidad, por la posibilidad de estar compartiendo algunas de las cosas que están pensando por ahí. Las los títulos de uno no son tan importantes como el laburo, el trabajo que pone junto a otros, digamos, ¿no? Y precisamente esta propuesta de Minimalism Fake tiene que ver con un trabajo colectivo que venimos desarrollando con otros compañeros y otras compañeras, investigadores, docentes de aquí de la Universidad Nacional de Córdoba. Con los que venimos discutiendo desde hace mucho tiempo sobre las narrativas transmedia, de una perspectiva social, de una perspectiva política vinculada a la discusión democrática. En la propuesta de hoy les voy a presentar un abordaje sobre el fake, la fake, que tiene el título, como decía Germán bien al comienzo, Inmunidad a los fake, narrativas transmedia como herramientas de la democracia. Pero para empezar, quizás todos estamos muy familiarizados con qué es el fake, ¿no? Fake, la idea de lo falso, ¿no? Aquello que es contrario a la verdad, por error o por malicia, que solo aparenta ser real, que no es lo que parece. Digo, estas son definiciones muy simples de buscar, que están en la web, solamente con la acción de googlear. Discúlpame que te interrumpa un instante. ¿Tú estás utilizando Sí, algún tipo de micrófono externo? sí, estoy usando un micrófono. Es que cuando tú te mueves, por momentos mejora el audio y por momentos trata de irse. O sea que no sé si Ah, bien. hay alguna conexión que no te está funcionando bien. Fíjate a ver para que esto no ocurra, porque creo que te va a afectar un poco. ¿Ahí me escuchás, Germán? Sí, ahí te escuchamos muy bien. ¿Ahí me escuchás, Germán? Sí, ahí te escuchamos perfecto. Creo que ahí Ah, ahí no. está, perfecto. Yo no lo estaba escuchando, listo. Cambiamos el dispositivo, era el dispositivo de audio. Perfecto, correcto. Bueno, buenísimo.
retomamos. Entonces, bueno, la presentación de hoy tiene que ver con inmunidad a los fake, narrativas transmedia como herramientas de las democracias, que es parte de una propuesta de un equipo de investigación que comparto con otros investigadores y otros docentes de aquí en la Universidad Nacional de Córdoba, que lleva el título de Experiencia de Comunicación Transmedia Social Educativa, y que desde esa perspectiva nosotros trabajamos, digamos, algunas discusiones vinculadas a las narrativas transmedia. Para empezar, pensar en los fake, ¿no? En definiciones sobre los fake que son fáciles de encontrar, que las podemos ver en Internet y que de cierta manera están dentro de lo que, cuando podemos conversar desde el sentido común, entendemos qué es lo fake, ¿no? Lo falso, ¿no? Aquello contrario a la verdad, por error o por malicia, o aquello que solo aparenta ser real y que no es lo que parece. Esta definición me parecía interesante traerla porque es lo primero que sale si nosotros ponemos fake en Google, ¿no? O sea, si tenemos que entender qué es aquello que significa lo falso, ¿no? Y hay algunos elementos que son interesantes y que los vamos a ir como retomando a lo largo de la presentación. Pero para ser un poco más exigentes, voy a traer lo que dice Marc Amorós García en La verdad de las noticias falsas, en una publicación de 2018, un libro en el que trabaja las fake news, y él plantea de que las fake news son informaciones falsas diseñadas para hacerse pasar por noticias con un objetivo de difundir un engaño o una desinformación deliberada para obtener un fin político o financiero, digamos. Está y aparece algo de las definiciones que tomaba recién en el comienzo, solamente que agrega alguna cuestión que está vinculada a esto, ¿no? Lo político y lo financiero, digamos, un interés que afecta la vida de las personas, sobre todo pensando en lo político, como parte de nuestra conversación social, como parte de la estructuración de la vida en comunidad. En el año 2021, pensando un poco en la fake news y en las narrativas transmedia, decidimos hacer una investigación sobre el consumo de fake news y la distribución de fake news a través de WhatsApp por usuarios de la ciudad de Córdoba y de la ciudad capital de Córdoba y de la provincia de Córdoba, aquí en la República Argentina, y nos encontramos con algunos datos que dispararon la intención de profundizar en el análisis. En primer lugar, nos encontramos con el dato de que muchas personas compartieron informaciones que estaban dudando de su veracidad, digamos, ¿no? En ese sentido, muchos afirmaron, un 20% de los encuestados afirmó, casi un 20% de los encuestados afirmó que había compartido información, aún dudando de si era verdad o mentira, digamos, o era información verdadera o falsa. Un 13% manifestó no estar segura de haberlo compartido, digamos, con esta duda de, bueno, me llega un contenido y lo pongo a viralizar, y gran parte, casi un 70%, un poquito menos del 70%, se encontraron dentro de dos opciones, una de manera negativa, o sea, diciendo de que no habían compartido información, y otra que no respondieron esa pregunta como parte de la encuesta, pero claramente teníamos porcentajes de tercios, digamos, ¿no? Y al tener un porcentaje de tercios, es importante quizás ponerle un poco el ojo a lo que estaba saliendo. Por otro lado, preguntamos si alguna vez se había detectado falsedad en las noticias o informaciones recibidas, ¿no? Entonces, más de la mitad de las personas encuestadas dijeron que sí, que había alguna falsedad en las noticias o en las informaciones recibidas, lo que aún confirmaba nuevamente este tercio de personas que estaban en vínculo con informaciones falsas, con noticias falsas a través del celular. En esta investigación también
hicimos una presentación de 10 noticias para que los usuarios que ingresen y que puedan hacer la encuesta puedan evaluar la veracidad o la falsedad de cada una de ellas, o si la ubicaba en otra categoría. Por ejemplo, en el caso de, habíamos puesto también noticias que, en realidad, ficciones que tenían una redacción vinculada a la noticia, pero que eran contenido vinculado al humor, contenidos en portales digitales que estaban con una condición de ficción argumentada, no queriendo ser lo que no era, ¿no? Y un dato llamativo es que un gran grupo que admitió la imposibilidad de llegar a una conclusión por sus propios medios para poder determinar si esas informaciones eran falsas o eran verdaderas, y que necesitaban de cierta manera poder contar con otras herramientas para dilucidar, digamos, esa veracidad de los resultados. A esto también le agregamos una situación que desde hace un par de años venimos viviendo como comunidad en cada uno de los países del mundo, que es la condición a la que nos establece la pandemia, y ahí recuperamos una investigación que hizo el Observatorio de Medios de la Universidad Nacional de Cuyo, de aquí de la Argentina, en el año 2020, en un momento de muchísima circulación de fake news, donde se podía identificar que el 85% de las noticias trataban sobre la pandemia, y dentro de ese 85% de noticias, la proliferación de fake news, de fakes, estaba como muy latente, ¿no? La pandemia por el COVID-19 de cierta manera abrió la posibilidad a que pensemos en remedios caseros para la enfermedad, en imágenes que eran tomadas de ficciones para ilustrar la realidad que vivían algunos países, obviamente también la intervención de muchos líderes de opinión hablando sobre, y referentes políticos sobre todo, ¿no? Hablando sobre las posibilidades de cómo batallar la pandemia. Estos dos datos que si bien eran de dos años diferentes, nos permitieron poder construir algunas miradas sobre las fake news. Dentro de todo eso, y el análisis que pudimos construir, había dos cosas muy importantes que salían, ¿no? En primer lugar, que nadie de las personas, ninguna de las personas que habían sido encuestadas podían decir que no habían estado en vínculo con una fake news en sus vínculos más familiares, digamos, ¿no? Por eso pongo esto como para pensar, ¿no? Cuando tu tía solo manda fake news al grupo de la familia, ¿no? O sea, y la idea de gracias por compartir, porque muchas veces nosotros pensamos que son otros quienes trabajan sobre sobre la viralización de la fake news, y en realidad las fakes nos están tocando todo el tiempo en nuestra lógica de vínculo y de conversación, digamos. Existen mucho más presentes en nuestra vida que lo que nosotros realmente creemos y cómo podemos reflexionarlo, digamos, en ese momento, y muchas veces la acción es compartirlo, ¿no? Es darle reenviar, es ponerle un like, es retuitearlo, es darle ese lugar, porque es la forma automática que se ha automatizado en la lógica de la reacción frente a una información que tiene un interés particular y que quizás a nosotros ese interés nos hace comunes, digamos, ¿no? Y cometemos este error de entrar en eso. Inmunidad a los fake. Bueno, 3 preguntas para hacernos. La primera tiene que ver con, dentro de todo esto que analizábamos en bruto, vinculado a los datos, ¿no? ¿Qué papel juegan en este ecosistema digital mediático las fake news como una forma de representación de la actualidad y como herramientas productoras de subjetividades? Con esto nos pareció importante poder pensar en algunos conceptos, ¿no? O sea, la comunicación es
uno de los derechos fundamentales de nuestra democracia, ¿no? Conocer lo que sucede, contar lo que pasa a nuestro alrededor, corresponde de alguna manera a las actividades más antiguas de nuestra cultura y de la humanidad en el mundo. Sin embargo, en este momento, en esta cultura digital, presenciamos una instancia de sobreproducción de información que está caracterizada por la multiplicidad de narrativas en una multiplicidad de plataformas de contenidos donde esa experiencia de consumo informativo, esa experiencia de ejercicio de derecho a la comunicación tiene un efecto directo sobre la construcción de subjetividades y las formas de vivir en comunidad. La condición de cultura digital, el habitar la cultura digital, hace que también el espacio público adquiera como una doble dimensionalidad, ¿no? Al igual que nuestras identidades adquieren un orden virtual digital, el espacio público adquiere también un orden digital y virtual, ¿no? Y el espacio público como lugar común de interacción, de diálogo, de encuentro y de debate entre diferentes actores sociales y comunidades culturales, se construye en ese multiespacio transmedial, ¿sí? Pasa a ser físico y virtual, podemos interactuar desde el cuerpo y desde lo digital, ¿no? Así surgen algunas comunidades que son potenciadas por el uso de la tecnología digital, que promueven acciones individuales y colectivas con impacto territorial en ámbitos, en ambos espacios, ¿no? Tanto en lo físico como lo virtual. Entonces, estar informados, quizás a diferencia del tiempo analógico, requiere estar conectados, ¿no? Requiere participar del gran universo digital, participar de esa cultura digital, porque ahí es donde sucede también la conversación social en una red que está superpotenciada y que, retomando un poco la idea y el tiempo que hemos pasado en pandemia y demás, aún más potenciada por nuestra práctica social durante este tiempo. Este panorama, digamos, nosotros lo podemos identificar con lo que menciona Paul Preciado en Aprendiendo del Virus, como una nueva forma de gestión semiótico, técnico, digital, que se caracteriza por la incitación al consumo como medio de producción de placer y como forma fundamental de interacción, el consumo, o sea, comprar y vender pasa a ser nuestra forma de interacción, digamos, ¿no? Es como, está por encima de todos los otros derechos que tenemos prácticamente como ciudadanos, ¿no? Como que nos empuja a ese lugar. En un espacio digital como lugar central de una conversación, que es lo que venía diciendo, con un exceso de información o sobreinformación, ya no nos da la cantidad de momentos, de tiempo, de estrategias para poder ver la cantidad de pantallas en las que circulan los mensajes. Entonces esa sobreinformación en muchas ocasiones genera desinformación, ¿no? O sea, que motivan a la idea de creer y que nos llevan a la idea de pensar un poco en que estamos en vivo, ¿no? ¿Sí? Creo que, se había salido la presentación. Que motiva un poco la idea de creer lo que uno quiere, digamos, ¿no? O sea, en esa lógica de sobreinformación y desinformación hay una cosa, o acá en Argentina es como un dicho, yo creo lo que veo, digamos, ¿no? Creo lo que quiero creer, ¿no? Una afirmación que de cierta manera promueve una actitud individual frente a lo que está sucediendo en términos sociales y que nos lleva cada vez más cerca a una propuesta hater, ¿no? O sea, decantando en lo que Paula Sibilia dice o menciona como un desplazamiento del suelo moral, ¿no? Que le da lugar a el pasaje
de la hipocresía al cinismo, entendiendo que el cinismo enuncia verdades que en otro tiempo o en otro momento hubiesen sido impronunciables o escandalosas, pero dentro de la inestabilidad que plantea esa modificación, ese desplazamiento del suelo moral, nos lleva precisamente a pensar en hacer lo que se quiera, sin culpa, sin vergüenza, sin responsabilizarse ni asumir consecuencias, incluso enorgulleciéndonos sobre nuestras actitudes y apostando a las repercusiones de esas acciones, ¿no? O sea, hay, si podemos ver en nuestras interacciones y demás, mucho de lo que sucede es parte de las interacciones que tenemos en las redes, muchas veces rompen nuestro orgullo, ¿no? O sea, nosotros compartimos algo y después no queremos decir que nos equivocamos, ¿no? Como esta gente que no sabía si identificar o no, si sabía o no que era una información falsa o una información sesgada, digamos, ¿no? En ese sentido aparecen ejemplos, ¿no? Yo hablaba de referentes políticos, el caso de Bolsonaro, Trump y Boris Johnson, creo que han sido como personajes sumamente importantes en esta lógica de poner por delante el cinismo, y dentro de esa lógica también poner por delante las intenciones y los intereses propios en la producción de fake, como el caso de el consumo de remedios caseros, digamos, ¿no? A través de productos químicos que después dañaban la salud, o de cierta manera, banalización de una enfermedad que estaba afectando a toda la comunidad. Pero bueno, vamos a saltar porque quedan 2 minutos. De cierta manera, este panorama también le da lugar a lo que Debord decía en La Sociedad del Espectáculo. De ahí se construye, o sea, la realidad surge del espectáculo y el espectáculo es real, ¿no? La fake pasa a ser esa realidad que surge de ese espectáculo, de esos intereses mediáticos, de esa sobremediatización de referentes políticos en este caso, ¿no? Y ese espectáculo termina siendo la realidad para muchos, que termina afectando en las condiciones de socialización y conversación. La segunda pregunta que nos hacíamos era ¿qué rol tenemos como ciudadanos en el control y desarrollo de propuestas de comunicación democrática que reduzcan la producción y la viralización de las fake news? Dentro de la investigación nosotros encontramos algunas de ellas, que en primer lugar hay una cuestión mucho más individual, que es un poco desmitificar la idea de que la información falsa es algo que solo afecta a otras personas, sino decir, bueno, todos estamos dentro de esa lógica, digamos, ¿no? Estamos en el peligro de la desinformación, de compartir informaciones falsas, noticias falsas en el circuito de la falsedad sobre los hechos, digo. Y ahí tenemos que tomar primero una posición nosotros como ciudadanos de cómo queremos participar. Y en otro lugar, lo que decíamos era, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, avanzar en instancias pedagógicas que problematicen y neutralicen la información recibida. Ahora, ¿cómo hacer esto, no? O sea, ¿qué alternativas podemos poner en discusión? Jorge Carrión decía algo muy interesante en su artículo La posverdad y sus autopsias, que es la misma tecnología que va a propiciar la difusión todavía más masiva de desinformación, también nos va a ayudar a combatirla. Y bajo esa lógica, nosotros pensamos en que para un problema transmediático podemos pensar una solución transmediática, ¿sí? Pero pensando en que la experiencia transmedia debe ser entendida no únicamente desde la producción de mensajes en diferentes plataformas, sino como un territorio definido por las tecnologías, por las narrativas, pero principalmente por la participación de las personas, por la actividad ciudadana, ¿no? Por colectivos y organizaciones que tienen cosas importantes para decir, cosas importantes para hacer. O sea, lo transmedia desde la intervención política. Y eso nos lleva a una serie de cosas. ¿Cómo ser inmune a los fake? O ¿qué pensamos nosotros de cómo ser inmunes a los fake? Por un lado,
empezar a debatir sobre la regulación mediática de Internet, que es uno de los elementos claves, pero además acompañar eso desde una lógica de la producción narrativa, generando espacios en plataformas de fact-checking, ¿no? Como Chequeado en Argentina, o Confiar Telam, que es parte de la Agencia Nacional de Noticias que tiene el Estado, factcheck.org, que es una organización a nivel internacional. Por otro lado, trabajar en la alfabetización transmediática, y esto es en la posibilidad educativa y pedagógica sobre la lectura de la producción de contenidos en la cultura digital. Por otro lado, construir redes de producción de sentido del Estado ampliado, entendiendo el Estado ampliado como las organizaciones que se vinculan con la comunidad y funcionan de puente con las políticas públicas, digamos, estoy hablando de los sindicatos, estoy hablando de las cooperativas, de las organizaciones políticas, de juventudes, feministas, de los centros culturales, organizaciones culturales, y por otro lado, promover la investigación y la producción de los observatorios mediáticos universitarios como uno de los ejes importantes a generar una sistematización, a generar modelos de trabajo y a potenciar la problemática para que sea visible en nuestra discusión y conversación democrática. Traté de apurar, esto es algunos esbozos de inmunidad a los fake, narrativas también como herramienta de las democracias, así que, bueno, le agradezco, te doy el paso, Germán, porque ya me estoy pasando demasiado, me parece. Hola Nadir, muy buenos días por aquí en Colombia, un gusto en conocerlos. John Freddy Vergara es mi nombre, compañero, colega del profe Germán Velázquez, profesor soy del Politécnico Colombiano de Administración Académica, y pues acompañando estas jornadas tan significativas, precisamente pues en cada una de estas ponencias, de estas charlas tan interesantes. Y el tema que acabas de trabajar, Nadir, te cuento rápidamente, dado de que esperando un poco si el público asistente genera preguntas o algún comentario. El tema de las fake news precisamente fue trabajado en un semillero de investigación, el cual pues dirijo. Es un semillero que tiene como objeto de estudio las comunicaciones digitales y la viralización de contenidos en los entornos digitales mediáticos. Específicamente, nuestra primera investigación fue sobre los usos y consumos de memes de Internet, como un producto muy interesante, que está muy anudado y muy anclado a lo que es las fake, la posverdad, por ejemplo, y encontramos varios aspectos muy interesantes, tanto en la misma producción. Es cada vez más sofisticada la estética, la narrativa y la participación activa de los usuarios en las redes sociales, en la producción y en la viralización, ¿cierto?, de contenidos de este tipo. Y surge una inquietud. Bueno, tengo varias, pero para hacer un poco más sucinto, hay una inquietud que de hecho con los estudiantes y con algunos compañeros, profes, colegas, surgió. ¿Qué es lo que debe de tener una información, sea un meme de Internet o sea una fake como tal, para que se viralice? ¿No hay como de pronto una guía o un instructivo, o hay algo como concreto que nos diga que una información determinada de cualquier tema garantice esa viralización? Eso como que es un fenómeno que nace mucho de la cultura participativa de los usuarios, pero no necesariamente al momento no sé, producir o de pronto difundir una fake news o un meme o cualquiera de estos contenidos. Nada de eso nos va a garantizar que vaya a tener un efecto, un impacto muy masivo, como hay otros que, ¿cierto?, nacen de la nada y generan mucha difusión y desde luego mucha incidencia en la opinión pública. En ese sentido, Nadir, con lo trabajado, con lo expuesto y con la investigación desarrollada por tu equipo de trabajo y por vos, ¿qué me puedes como decir al respecto frente a qué es lo que garantiza que una fake news o un contenido viral en realidad sea viral o no?
Y mirá, la verdad que es una pregunta que creo que nos estamos un poco haciendo todos, sobre todo en mi caso particular, yo trabajo en la producción narrativa también, entonces que siempre tenemos una intención de que nuestro contenido alcance a mayores audiencias, que pueda interpelar a otros. Primero, en particular, me parece que ahí hay algo que ni siquiera nosotros podemos manejarlo, ¿no? O sea, que es la indexación de esos contenidos, digamos, que es el algoritmo que nos está mostrando aquello que de cierta manera tiene que ver con comportamiento de consumo o con vínculos a seguidores y seguidoras que tenemos en nuestras redes sociales, son lo que habitualmente nosotros encontramos en Internet. Por eso también dentro de las propuestas nosotros estábamos pensando en empezar a debatir, empezar a charlar sobre cómo regular algunos espacios virtuales de intercambio. Y ahí también se pone como una lógica del debate de la censura y el debate de la libertad de expresión, y digo que son cosas súper interesantes para abordarlas. Pero la verdad que en primer medida la viralización creo que viene más por ese lado, digamos. Sí me llaman la atención cómo la memética, o sea, para ponerle como algún nombre a la producción frenética de memes que están dando vuelta, tienen algunos dispares que son súper interesantes, porque hay usuarios que quizás tienen muy pocos seguidores, y en el momento justo en el que ingresa esa intervención, logra tener un empuje y convertirse así en viral, digamos. Hay una propuesta, bueno, que es el diario que escribió Jorge Carrión, que se llama Lo Viral, que creo que hay muchas cosas interesantes para pensar, o los aportes vinculados a la cultura snack, que también hace Carlos Escolari, digamos, para poder pensar la narrativa memética. Omar Rincón también, ahí un compatriota de ustedes, que también hace un aporte importante sobre la producción de relatos dentro de la cultura digital. Pero la verdad creo que es una pregunta que está bueno que nos la podamos hacer, para decir, bueno, cómo identificar qué puede ser viral y qué no puede ser viral. Yo creo que en el caso de Twitter, por ejemplo, en Córdoba se ha dado una investigación, no recuerdo bien el nombre ahora, pero trabajaban cómo era la influencia a través de Twitter y la viralización de expresiones políticas en el medio de la última campaña electoral en el 2019. Y un poco lo que charlábamos con esos compañeros que están en ese equipo de investigación era, bueno, tampoco es que vos particularmente puedas llegar a tener una locura. La verdad es que un poco es azar, porque no conocemos bien cómo es el procedimiento, ¿no? O sea, no sabemos cómo funciona el algoritmo. Entonces ya ahí hay una lógica del azar. Pero seguramente después tiene que ver con una cuestión de lo cultural, de lo que estamos consumiendo, ¿no? O sea, hoy hay una expresión muy, muy grande vinculada a lo reaccionario, ¿no? O sea, estamos todos como prendidos fuego, digamos, todos ante la queja. Quizás algunas de esas condiciones también tengan que ver con el meme. Y después también el meme tiene una lógica de humor muy, muy interesante. Me parece que el humor ahí es algo que nos vibra todo. Yo estoy en una ciudad que podría ser la capital del humor en nuestro país, y la verdad que la producción de memes es una cuestión incluso hasta de la vida cotidiana, y quizás existían antes que les digamos memes como tal, ¿no? Pero parece que es un lindo tema para poder pensar la viralización. Creo que hay una gran responsabilidad de las empresas, de los grandes dueños de Internet, digamos, ahí sí. Nadir, te agradezco mucho tus palabras, tu respuesta, y desde luego pues que es una respuesta nueva a una pregunta que nos conlleva a una reflexión investigativa y que nos incentiva precisamente a indagar en estos asuntos que nos interesan, en particular como lo fake, lo viral, y estas narrativas tan emergentes y tan sofisticadas quizás que están naciendo en la cultura participativa de las redes sociales, por ejemplo. Esa era como mi inquietud, Nadir. Te agradezco mucho tu respuesta, conocerlo. Y bueno,
público asistente, entonces los esperamos en la próxima. A continuación, la próxima ponencia es el cine y el uso de narrativas teatrales por el profesor Oscar Moreno Terrazas. Ahí está en el chat el enlace de conexión. Y bueno, muchísimas gracias a todos y todas por asistir. Nadir, un gusto y hasta la próxima. Gracias, John. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a Germán ahí. Un placer acompañarnos.